que muchos podrían considerar subjetiva de una hincha de Paolo Guerrero es si en el expediente queda constancia fehaciente en el papel de la inocencia del capitán de la selección peruana. Sí, absolutamente. ¿A través de qué? ¿Cuáles son los argumentos? Básicamente el tema de, primero, está comprobado en el expediente que lo que ocurrió fue que la sustancia que ingresó, el metabolito que se detectó en cantidades muy pequeñas, era derivado de un mate de coca, ¿no? Eso está demostrado en el expediente. Se descartó todas las otras posibilidades de contaminación. Absolutamente descartado, no solamente por las pruebas que aportó Paolo, sino por las pruebas que realizó el propio bioquímico de la FIFA. Eso es lo que yo trataba de explicar, pero usted seguramente lo conoce en mayor detalle. Me parece que hay un tema de rangos y de cantidades que nos conducen a la hipótesis de cómo se habría producido la contaminación y que en este caso, por la cantidad que se encontró de la sustancia y por los antecedentes que hay de otros jugadores y otros futbolistas, y acá tengo algunos casos documentados, esto más bien tendría relación con un caso de mate de coca. Sí, el resto, la sustancia, las cantidades que se encontró llevó a los científicos, especialmente al científico de la FIFA, a concluir que se trataba de restos de un mate de coca consumido entre 5 y 2 días antes de la toma de la muestra. Correcto. En ese lapso de tiempo, 5 o 2 días antes, ¿hay alguna posibilidad de que Paolo Guerrero haya estado fuera del ámbito de control de la Federación? En ningún momento. Paolo llegó a concentrar para el partido contra Argentina, llegó y se trasladó inmediatamente a la concentración, al Swiss Hotel, inmediatamente. ¿Hay pruebas de eso? Totalmente ha sido demostrado también, hay pruebas que documentan eso. Bueno, hoy en la reunión conversábamos con él y le preguntábamos justamente por ese detalle, porque él dice que incluso concentra antes de tiempo, que él va a la concentración antes. Correcto, él como el tiempo le permitía, como eventualmente podía, el tiempo en el que él tiene que estar a disposición de la selección, podía alargarse un par de días más, él pide ser exonerado de un partido que tenía con el Flamengo, le otorgan el permiso y llega 2 días antes, ¿no? Llega 2 días antes y del aeropuerto va directamente al hotel. Habló de un video, que ese video es el que probaría. Sí, sí. Es un video que le pide... Termina siendo un tema accidental que finalmente comprueba un video que graba de saludo para una persona que le habían solicitado a alguien de la concentración. Esta persona lo graba y cuando revisa la hora en la que se tomó, porque aparece la hora del video, era apenas un par de horas y un poquito más después de la hora de llegada del vuelo. Paolo estaba en el hotel con uniforme en la habitación. Entonces, claro, este video descarta la posibilidad de que el jugador haya ido. Cualquier posibilidad que el jugador haya... Siendo objetivos, ¿él pudo, teniendo en cuenta que había concentrado antes, salir al día siguiente, por ejemplo, o ya no? No, ya cuando uno se pone bajo régimen de concentración, ya eventualmente uno tiene la posibilidad de pedir permiso. Un jugador como Paolo no pide permiso para concentrar. Estábamos antes, en la antesala de un partido importantísimo, el partido contra Argentina, el partido, sí, estábamos concentrando para ir al partido contra Argentina en Buenos Aires y era tal la trascendencia que obviamente no, Paolo estuvo haciendo totalmente el régimen de concentración, saliendo para los entrenamientos, volviendo a ingerir alimentos y dormir en la concentración. Claro, eso en cuanto al tiempo histórico, ¿no? De esto. Ahora, la otra pregunta, o lo otro que yo adelantaba y que ha merecido un comunicado de los Swiss Hotel es el lugar donde se produce esta contaminación. ¿Era una zona bajo control de la Federación o no? Aquí hay dos, curiosamente, podría ser ciertas las dos versiones. Para Paolo, todas, y para cualquier jugador de fútbol de la selección nacional, la concentración, ese lugar físico, alude también a un conjunto de reglas y a una característica esencial, la confianza. Es el ambiente en el que uno ingiere alimentos, el ambiente en el que uno duerme, la concentración, las habitaciones, el comedor, la zona donde uno recibe a los familiares, todas esas zonas están restringidas, el acceso es restringido. Hay ¿correcto? Seguridad, es decir, el jugador observa, a ese lugar no puede acceder alguien que no sea autorizado. En este caso había seguridad al ingreso del hotel, seguridad, un segundo cordón de seguridad
en la escalera para el segundo piso y un tercer cinturón de seguridad o punto de control en el segundo piso, ¿correcto? Entonces, cuando está en el comedor, obviamente uno se siente en ambiente de concentración. Cuando está en la sala recibiendo a sus familiares en un lugar autorizado, está bajo, el jugador entiende que es parte de la concentración y está bajo protocolo de seguridad. Entonces, él asume eso porque es la costumbre, es lo normal, claro, es lo usual. A ver, si la concentración se hubiese producido en la Videna... Toda la Videna está bajo régimen de seguridad, todo. Claro, pero en este caso el Swiss Hotel dice que además, ¿no?, que él no ha podido reconocer al mozo. Nosotros... justamente... ¿Cuál ha sido la participación? Le digo, no sin ánimo, porque ellos están en todo el derecho de hacer sus descargos, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Pero, entonces, ¿cuál fue el error? ¿Fue el error de la supervisión de la Federación sobre esa zona? Aquí hay un tema que es delicado en este momento. Ajá. Paolo se manifestó el día de ayer, dijo su versión, que está respaldada con pruebas, está totalmente respaldada, pero conversaba con él antes de venir y él me dice, son dos los objetivos que él tiene en ese momento por encima de cualquier cosa. Correcto. Él quiere demostrar su inocencia y ojalá a través de las vías legales lograr poder volver a la práctica del fútbol y también a poder jugar el Mundial con la camiseta de la selección ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo su otro interés es defender a muerte a la selección. La selección en este momento está concentrada, sí, hay un lugar elegido, dijo Paolo lo que pasó antes. Estamos absolutamente seguros que lo que pasó con Paolo, me imagino, no se va a repetir, pero lo que no queremos es entrar a la discusión, a una discusión que puede alterar el ambiente en el que está los la chicos selección. Están trabajando. Yo en ese momento estoy hablando por Paolo, ¿no? Entonces, hemos decidido que no vamos a contestar, no en este momento, no es el momento. No es lo más sano para la selección, para el equipo, para el país, es verdad. Es Entonces, verdad. En este momento, va a haber momento para todo. Claro, va a haber momento los para intereses todo. Del país incluso, ¿no? Es decir, a ver, es importante para la carrera de Paolo, pero entendemos perfectamente la posición porque todos queremos que la selección haga el mejor papel posible en un mundial que nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo. Y además hay muchos chicos ilusionados que también le han expresado su respaldo. Pero mucha gente no termina de entender que el concepto de la selección es un concepto de familia. No lo digo porque lo veo, lo digo porque como en algún momento les comenté ahora, yo he compartido con ellos muchos años de concentración, de estar allí en ese ambiente. El ambiente de ellos es un ambiente de familia. Claro. ¿No? Es una familia que se va formando, que se va extendiendo a veces, que va cambiando a veces de miembros, pero que mantiene un vínculo importante, ¿no? Eso es lo que se quiere preservar. Correcto. También hay otro tema importante durante el proceso. Se dice, si él se hubiera quedado conforme con los 6 meses benditos, entonces no estaríamos, si no hubiese apelado al TAS, pensando en una absolución completa, digamos, hoy se cumplían ya los 6 meses y él estuviera habilitado, pero que aquí sí hubo un empecinamiento por parte del jugador y un cierto orgullo y dijo, no, yo voy con todo hasta el final, sin pensar que era mejor cumplir los 6 meses y estar con la selección al cabo del tiempo. Vamos a dejarlo claro. Gracias por la pregunta, porque me permite aclarar. Acá hay 2 elementos también. El primero es que Paolo quería ir hasta las últimas consecuencias para demostrar que él es inocente. Me dice, no tengo por qué aceptar, era lo que él decía, no tengo por qué aceptar una sanción si yo no hice absolutamente nada. Y tampoco fui negligente. Yo tuve el comportamiento de un futbolista profesional en una concentración. Yo cumplí con todas las reglas, no quebré ninguna. A mí me indicaron que tomase anís, me lo indicó la nutricionista y fue lo que hice. En fin. El otro tema, cuando Paolo dice, ok, yo quiero ir hasta que mi sanción sea 0, es que si Paolo hubiera sido el único en apelar, y esto es lo que la gente no termina de entender bien, cuando se hace la apelación, si solo Paolo hubiera sido el apelante, la sanción no hubiera podido subir de 6 meses, ¿correcto? Ya. La única forma en que la sanción pudiera aumentar era si la Guada también apelaba, ¿correcto? Y esa posibilidad la tenía siempre. Entonces, no es correcto
que al apelar Paolo generó el riesgo de que y que perjudicó al país y que no quiso... A ver, claro, la pregunta sería entonces, ¿la apelación de Paolo no provocó la reacción de la UADA? ¿Cómo se produce temporalmente esto? ¿La UADA iba a apelar de todas maneras, aun cuando Paolo no lo hiciera? El análisis indicaba, y ciertos datos, digamos, extralegales indicaban que él, tanto por el lado legal como por el lado extralegal, había una altísima posibilidad que la UADA apelara. ¿Y por qué no ocurría, iba a apelar? Pero eso no estaba, ¿por qué? Porque el precedente que estaba generando la aplicación de una sanción de 6 meses, cuando en estricto los requisitos de demostrar que cómo la sustancia ingresó al cuerpo y eventualmente el parámetro de negligencia, especialmente la forma en la que la sustancia entró al cuerpo no había sido absolutamente demostrado con claridad y con certeza, ¿no? Se suponía que, digamos, no cumplía con los requisitos, o podía ser discutible que el requisito legal se hubiera cumplido. Es decir, para que la sanción fuera por debajo del año, ese requisito tenía que cumplirse. Pero y la resolución lo decía claramente. ¿La UADA dudaba de la buena fe del futbolista? ¿Puso en tela de juicio eso? La UADA lo que dudaba es de que la FIFA hubiera aplicado correctamente la norma. ¿Correcto? Ajá. Que la sanción de los 6 meses no cumplía con los requisitos para que fuera de 6 meses, es decir... ¿Cuál era para la UADA la sanción correcta? 1 año o 2, que es lo que sustenta. Plantea 2 escenarios, dice, la sanción debe ser de 2 años o, alternativamente, de 1 año. Aun cuando la pena sea leve, aun cuando la pena sea leve. Entonces, ¿esa apelación se iba a producir sí o sí? Casi con certeza la apelación se iba a producir, pero si no se hubiera producido, porque mucha gente dice, pero de repente no se producía, pero si no se producía, la sanción no podía aumentar. Hay un principio legal que es non reformatio in peius, no se puede reformar en perjuicio de, si yo apelo y nadie más apela, por ejemplo, no apela el fiscal o no apela la entidad de la cual estoy recurriendo. Claro, todos conformes, ahí queda. No, si yo apelo y nadie más apela, no se me puede, lo máximo que puede ocurrir es que confirme la sanción que tengo, pero no me la pueden elevar. Ajá, o sea, si UADA... no apelaba, la sanción máxima era 6 meses. 6 meses. Correcto. Y si apelaba... No, y si apelaba, que es lo que ocurrió, la sanción podía aumentar al nivel... Podía aumentar a lo que solicitara UADA. Pero también podía haber quedado en 6 meses. Totalmente, pero por eso le digo, el hecho que Paolo apelara no es determinante en absoluto legalmente para que la sanción aumentara. Si Paolo apelaba y la UADA no apelaba, entonces la sanción máxima... ¿Era posible resolver esta apelación, es decir, esta segunda parte del proceso, después del Mundial, teniendo en cuenta que Paolo ya estaba por cumplir los 6 meses de la primera sanción exigida por FIFA? Era posible y se intentó realmente. Contra la información que circuló, la información es incorrecta. Se intentó que la sanción saliera después, pero finalmente el TAS no estuvo de acuerdo, ¿no? Fue una decisión del TAS. Fue una decisión del TAS. ¿Qué participación tuvo la FIFA en esta historia? A la FIFA no le pareció oportuno que el anuncio de la sanción se retrasase, ¿no? Ese fue el elemento, digamos... Es decir, ¿el TAS recibió presión de la FIFA, para ponerlo así? Porque si las partes... A ver, las partes conoció la posición de la FIFA. Ya, la FIFA manifestó su posición. Aquí los que estaban en cuestión en la apelación era la UADA y Paolo Guerrero, con su pool. Ellos dos. La FIFA ya había dado su sanción, ya no jugaba, digamos, en este tiempo del partido. Y el TAS, sin embargo... La FIFA era aparte en la medida que tenía que defender su resolución, los 6 meses. Claro, defender sus 6 meses. Pero si las dos partes de esta segunda historia, de este segundo capítulo del proceso, habían convenido en que se podía resolver esto después del Mundial, ¿por qué hubo presión de la FIFA, que ya había emitido una sanción, para que se resolviera antes? O sea, presión es un término del que uno puede calificarlo. Lo que hubo objetivamente fue un pronunciamiento indicando no estamos de acuerdo y creemos que debe hacerse conocer el 14 de mayo. ¿Y por qué el TAS le hace caso a la FIFA? Ya la sanción ya había culminado para la FIFA. Los 6 meses habían culminado el 3 de mayo, ¿no? Si la sanción no hubiera terminado, de repente hubiera podido haber, uno podría decir, bueno, pero la FIFA tenía que esperar, quería que terminara la sanción. No lo sé.
es difícil de contestar, ya es un tema muy subjetivo. Lo objetivo es que la FIFA pidió eso, ¿no? Claro, aprovechar el tiempo lo máximo que se pueda, porque tenemos también otra invitada, está con nosotros la congresista Montenegro, y tenemos bastante que hablar con ella, pero aquí hay otro punto, el tema de la Federación Peruana de Fútbol. Si la Federación o el Swiss Hotel, en este caso el Swiss Hotel era mucho más difícil que asumiese algún tipo de responsabilidad, pero si la Federación decía, por ejemplo, ok, sí, en efecto, el jugador estuvo concentrado en esta zona y de repente nos faltó un poquito más de rigor en esa zona social donde él recibe a los familiares y donde eventualmente se contamina. ¿Hubiese servido para la defensa de Paolo o no contaba la opinión de la Federación Peruana? Con franqueza, doctor. Es muy difícil para mí contestar porque en esa parte yo no era el abogado de Paolo y sería un poco apresurado quizás sin conocer todos los elementos. Pero sobre todo me parece que no estaría cumpliendo con el tema de Paolo de preservar a la selección, porque en ese momento... Claro, lo que usted no quiere es enfrentar a la Federación. Cuestionar a la Federación en un momento en que está... y eso no significa que, digamos, que la respuesta sea positiva, ¿no? Pero cualquier cosa que podamos, que pueda yo en cualquier caso, abro la pregunta, ¿la Federación hizo algo? Digamos, por lo menos un certificado de buena conducta que hubiese podido remitir a la FIFA y al TAS, avalando a su jugador, yo creo, con un comportamiento intachable a lo largo de su carrera. La Federación no era parte del proceso. ¿Pero no podía hacer nada? ¿Estaba atada de manos? Insisto, yo no sé con precisión exactamente lo que se le requirió. Mirándolo hacia atrás, bueno, habría que haber estado ahí para Porque saber. Entiendo que se entrevistó a la nutricionista de la Federación. Sé que la nutricionista participó en la audiencia del día... ¿Y el testimonio de ella favoreció o perjudicó a Paolo? Yo creo que lo favoreció. Yo creo que indicó en la audiencia que la zona donde se recibía a los familiares... era una zona que no estaba bajo protocolo de seguridad alimenticia, ¿no? Ese es el término, protocolo de seguridad alimenticia, es decir, no estaba bajo el control de esta señora. Claro, no estaba bajo las reglas que había determinado, que se supone que se Ese fue el testimonio de ella. Entiendo que sí, entiendo que sí. Entonces, ahí lo correcto era que asumiera alguna responsabilidad la Federación sobre el personal. Ella trabaja para la Federación, es dependiente de la Federación. Es probable que la sanción... Es decir, la sanción de los 6 meses probablemente tenga mucho que ver con el hecho que el deportista, el atleta, en este caso, para el comité de apelaciones, hubiera estado bajo la creencia que estaba en un lugar de confianza, en un lugar protegido, pero que en realidad no sabía que no lo estaba. Ajá. ¿Correcto? Penúltima pregunta. ¿Por qué amplía la FIFA su sanción? ¿Por qué no se conforma con los 6 meses? ¿Por qué dice de pronto quiero 14? El TAS, la FIFA, o sea, el TAS es el que determina los 14 meses. Pero el TAS es el que decide, ¿no es la FIFA la que ya había sancionado con 6 y luego suspende al jugador con 14 meses? No, es el TAS el que determina la sanción de los 14 meses. La FIFA, el tribunal. Claro, el tribunal. El tribunal ya es un órgano superior que abarca a todas las federaciones deportivas. ¿Que no tiene ninguna relación con la FIFA? Simplemente tiene la vinculación de ser un órgano superior como la Corte Interamericana respecto a los estados. ¿Y puede ampliar una pena en base a qué criterios? Puede, tiene competencia para hacerlo. Sí. Tiene competencia en la medida que conoce, por ejemplo, en última instancia, los recursos de apelación sobre la aplicación de la sanción del Código Mundial de Antidopaje. ¿Cuál fue el criterio para el aumento de la No lo conocemos, no lo conocemos, porque lo que se ha hecho hasta ahora es, se ha notificado la sanción. Porque pudo haber sido un año, que digamos, era lo lógico. Eso es justamente una de las cosas que ahora nos llevan a pensar que podríamos reclamar en el ámbito de la justicia suiza y obtener una respuesta positiva a través de una medida cautelar. Ajá. Porque hasta este momento no tenemos los argumentos, no tenemos los sustentos de la sanción. Solo se ha notificado la sanción misma, la parte resolutiva. Es decir, ustedes todavía no tienen esto. No. La FIFA y el TAS, en este caso el TAS, normalmente comunican primero la parte resolutiva acompañada de una nota de prensa donde más o menos... ¿Qué posibilidades reales existen de que otro tribunal, que ya no tenga que ver necesariamente con deportes, sino que apele a un debido proceso? Porque le soy bien clara y sé que el tiempo apremia,
Pero por sentido común, a ver, la justicia se aplica y entiendo que hay una serie de condiciones y que todo está en el papel, ¿correcto? Pero por sentido común, si la propia FIFA ya había dicho, de acuerdo a lo que ustedes nos han contado esta mañana, que la contaminación fue accidental, que no hubo voluntad del jugador, si sus antecedentes eran absolutamente lógicos, digamos, impecables, su comportamiento había sido impecable en el desempeño, que la cantidad de la sustancia obedecía probablemente a un tema no de un comportamiento antiético ni moral, sino ¿no? de haberse escapado de la concentración, irse de juerga, por ejemplo, sino que él estaba concentrado y que fue un mero accidente. Teniendo en cuenta que uno tiene un mundial a portas, uno dice, esto no es justicia. Perdóname la subjetividad, pero en este caso uno dice, esto no es justicia. Es decir, aquí hay ¿cuáles son los argumentos que ustedes van a llevar para pedirle a otro tribunal extradeportivo que vea el caso Guerrero? Entiendo que el presidente ha ofrecido, por ejemplo, todos los oficios de la embajada, porque acá hay un asunto ya de país. No es Paolo Guerrero, es la participación del Perú en el Mundial con las mejores herramientas que tenga el Perú para su desempeño en una contienda deportiva. Y se le está privando de un arma fundamental por un asunto que la propia FIFA, organizadora de este mega evento, considera fue un accidente, claro, sin mala fe. Todo lo que usted ha dicho es efectivamente parte del sustento y de las razones por las que creemos que es posible ir a la justicia suiza a solicitar medidas cautelares que permitan que una medida cautelar que le permita a él jugar y que luego cumpla la sanción. Exacto, que permita que la sanción sea suspendida. Correcto. Correcto. Primero, hasta que se notifique completo el laudo. Ajá. Y segundo, una vez que los argumentos estén a ciertos elementos que ya se han dado a nivel de audiencia, etcétera, que condicionan el tema del pronunciamiento y que podrían hacer que el laudo devenga eventualmente en nulidad, que es el procedimiento que se está siguiendo. Es decir, tenemos esperanza todavía, hay esperanza. Es muy difícil, pero esperanza hay. Potestad tiene, competencia peruano tiene, y el supuesto por el cual se puede acudir, que es la infracción de las normas del debido proceso, es justamente el supuesto en el que estamos. Brevemente, ¿dónde está la infracción al debido proceso para ustedes? No, en principio, a nivel de la notificación, no se le puede poner a alguien una sanción sin que se le permita conocer cuáles son los sustentos. Exacto. Sobre todo cuando hay algunos elementos que nosotros consideramos que son causales de nulidad. Claro, eso es lo que ha ocurrido ahora. Es decir, correcto, ustedes se enteran de esto, pero no hay posibilidad de conocer en qué se ha basado esa decisión, correcto, para ampliar la sanción. Y hay algunos hechos que ocurrieron que ayudan a sustentar el tema de la nulidad. ¿La participación del gobierno peruano puede ayudar o no? Por supuesto que sí. Primero nos ayuda desde la parte logística, que es lo primero y lo más sencillo y lo más rápido. Pero además también, por supuesto, es importante... ¿Se tocó la puerta antes del gobierno o se ha tocado recién la puerta del gobierno? ¿O ha sido el propio presidente de motu propio que se ha acercado a ustedes? El presidente nos ha convocado para ponerse a disposición y ofreció a Paolo toda la posibilidad de ayuda. La tomamos ya muy rápidamente. También se nos había ayudado en que a través de la Embajada de España pudiéramos ubicar a una eminencia en el derecho español, que nos ayudó con un informe muy rápido, que probablemente sin la participación del gobierno se hubiera tomado semanas en contestarnos, ¿no? Estupendo. Nos contestó en horas. Por ese lado sí, ha habido apoyo. Hay muchos y el tema de los sponsors, de de las marcas que yo mencionaba, porque también lo compartieron ustedes ahora, hay gente que se la ha jugado, es decir, empresas que se la han jugado por Paolo y que no han condicionado su apoyo a su presencia o no en el Mundial. Por supuesto que sí. Ahora, el principal elemento, inyección anímica para Paolo es el cariño de la gente, ¿no? El cariño de la gente. Paolo, ¿Flamengo está con Paolo? Totalmente también, totalmente. ¿Van a demandar, como se comentaba por la mañana, es decir, van a en algún momento a plantear por lo menos una queja a la Federación Peruana? Yo creo que lo que porque ellos se están perjudicando. Lo que quiere el club en ese momento es lograr agotar todas las vías para poder contar con Paolo. Pero ha estado presente al lado de Paolo. Sí, Paolo ha contado con el apoyo. Con el apoyo del club Flamengo. Claro, ha conversado, me imagino, más con Flamengo, y perdónenme que lo diga así, pero me da un poquito de rabia que con la gente de la Federación. Yo quiero, ¿me entiende? O sea, quiero que la selección haga el mejor papel y me parece que es lo correcto. Es decir, entiendo el sentimiento de Paolo y entiendo su dificultad, porque caramba, es un momento complicado, pero tenemos que ser un poquito más solidarios, ¿no? Entre peruanos, digo. Es decir, si tenemos en las manos la posibilidad de hacerlo,
El fenómeno de unión que se está generando, que ya lo ha concitado, que lo ha generado la selección de fútbol, y ahora la sensación de injusticia alrededor del caso de Paolo, claro, el afecto y el cariño. Paolo sacó un video ahora pidiendo que quiere que todas las manifestaciones que sea pacífica. La marcha del domingo, va a haber una marcha, hay una marcha el día domingo pacífica a las 4 de la tarde, empieza en Campo de Marte. Correcto, pero además también hay una posibilidad, está circulando mucho la posibilidad de requerir, de que la FIFA, lograr que la FIFA se motive y utilice la posibilidad de la amnistía, claro, que tiene como es decir, siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones, sobre todo cuando a la luz de todo lo que hemos conocido y del propio clamor popular y de la fe que hay, el hecho de que una empresa apueste por un jugador, para la FIFA tiene que estar... Que decir algo, ¿no? El hecho de que un club como Flamengo apueste por un jugador tiene que decir algo, ¿no? Hay, por ejemplo, la actuación del sindicato de jugadores a nivel mundial. Que es importante también, se están moviendo en todos lados, hablan en Inglaterra, hablan en España, hablan en toda Europa, en Estados Unidos, en Brasil, por supuesto. Pablo está recibiendo llamadas de exjugadores, de jugadores, solidaridad. Hay un reportaje incluso que va a salir de sus compañeros BBC, también de la selección, ¿no? Primero que nadie. Primero que nadie. Le hablé del concepto de familia y hay que agradecerle a todos los chicos de la selección, decirles que estamos con ustedes y que este es un tema que hay que manejar en cuerda separada. Correcto. Es un proceso que hay que manejar en cuerda separada al margen de la hinchada, del amor y del apoyo que va a tener la selección por parte del país. Por supuesto, es decir, el país no se ha dividido en dos. No está la selección por un lado y Paolo por el otro. Todos somos Perú. Y es lo primero que Paolo ha dicho ayer. Correcto, ¿no? O sea, doctor, le agradezco su presencia por porque favor, nos van a cortar el switcher, pero le agradezco y le agradezco también por habernos permitido en la mañana hacer una andanada de preguntas que habían quedado sin respuesta y que se prestaban a una serie de especulaciones. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Regresamos con la congresista Gloria